Buenos días. Se abre la sesión plenaria ordinaria del mes de enero. Primer punto del orden del día, aprobación de la cuenta general del 2017, que fue dictaminada por Comisión de Hacienda el 4 de diciembre de 2018. Ha estado puesta al público, no ha habido ninguna alegación, por lo tanto, está ya en poder de los grupos políticos desde el día 4 de diciembre, pero a partir de su exposición al público se les ha vuelto a entregar, como digo, sin ninguna alegación. Se abre un primer turno de intervenciones. Señor portavoz de Izquierda Unida, SIEX. Bien, buenos días a todas. Gracias, señor alcalde. Para la cuenta de 2017. Creo que esta es la última agenda lo vemos como corporación tipo aprobada en 2018, aunque creo que hay un requisito previo que es el que tiene que presentar para que la nueva corporación entre, con lo cual no creo que nos dé tiempo de proceder a estudiar la cuenta general del 2018, algo que sería interesante, puesto que es la misma del presupuesto del 2017. Quiero decir, el último presupuesto que tuvimos aprobado fue el presupuesto del 2017. Merece la pena, cuando uno lee la cuenta general de este ejercicio económico, ver un poco el informe de intervención, porque hace algunas consideraciones de carácter previo que son interesantes, ¿no? Y leo literalmente, ¿no? Se ha funcionado con presupuesto aprobado definitivamente. Y dice, por otro lado, inexistencia de un inventario municipal jurídico vinculado con la contabilidad que permita realizar una valoración fiable y exacta de los bienes y que permitan establecer horizontes de amortización y deterioro que hagan posible una correcta contabilidad patrimonial, vinculación con dotaciones por deterioros y amortizaciones. Esto es algo que llevamos reclamando, al menos en mi grupo, desde hace mucho tiempo. Venimos diciendo que se contabiliza mal, que no hay dotación para amortizaciones, ni hay una correcta valoración patrimonial de los bienes. Aún así, es interesante porque, repito, Intervención ha hecho un balance de situación en el que hay una valoración del activo no corriente, es decir, de los bienes tangibles, de los terrenos, las construcciones, maquinarias, etcétera, pero no hay amortización en esta corporación, en este ayuntamiento no se amortiza y es algo que en contabilidad es necesario. No olvidemos que la contabilidad es el fiel reflejo de la situación patrimonial que una institución tiene. Bien, ¿qué es la cuenta general? ¿Qué es lo que vamos a aprobar hoy? Pues es el proceso de rendición de cuentas en el cual se pone de manifiesto la situación económica, financiera de un municipio y que debería mostrarnos lo que es la imagen fiel del patrimonio de esta casa, es decir, lo que es realmente lo que tenemos como institución, lo que tenemos como, no solo como institución, sino como ciudad. Es interesante hacer un pequeño estudio, y nosotros nos hemos detenido en hacerlo, a nivel macroeconómico, es decir, a nivel de grandes números. No vamos a entrar, aunque luego después sí entraremos en alguna valoración de alguna partida, pero vamos a entrar fundamentalmente a los grandes números, ¿no? Es decir, vamos a estudiar un poco el balance general, porque merece la pena hacer algunos comentarios. El balance es una herramienta que en las corporaciones municipales no tiene mucho sentido hacer un estudio general de lo que sería la liquidez general o la liquidez a corto. Eso es más en el ámbito empresarial, pero sí merece la pena hacer algunos pequeños análisis, ¿no? Por ejemplo, cuál es el endeudamiento que tiene nuestra ciudad, ¿no? El ratio de endeudamiento que se llama, que sería el cociente entre nuestros pasivos, es decir, las deudas que tenemos a corto y largo plazo, y entre nuestros pasivos más nuestro patrimonio, o lo que es decir, nuestro pasivo y lo que tenemos, los bienes y derechos que nos corresponden. Y eso nos sale un 15,81%, que no está mal. No está mal porque, evidentemente, Trujillo tiene un patrimonio histórico importante que está bien valorado, ¿no? Con lo cual
nuestro ratio de endeudamiento está dentro de los márgenes normales. Sin embargo, si estudiamos el endeudamiento por habitante, que puede ser un dato curioso, ¿no?, que sería de las deudas que tiene nuestro ayuntamiento, tanto a corto como a largo plazo, si lo dividiéramos entre el número total de habitantes, aquí depende, si tomamos 10.000 habitantes, pues nos saldría aproximadamente unos 608 euros, si tomamos 9.500, pues estaríamos hablando de 640 euros. Es decir, el pasivo de nuestro municipio, lo que son las deudas, repito, a corto y largo plazo, viene a ser pues aproximadamente 640 euros por cada ciudadano. ¿Este dato está bien, está mal? Bueno, pues si lo comparamos con un municipio que tienen una deuda exagerada y que tienen aproximadamente 3.000 o 30.000 euros por cada habitante, pues podríamos decir que estamos muy bien. Si nos comparamos con otros municipios en los que la deuda por habitante es bastante escasa, pues estaríamos mal. Estamos hablando de aproximadamente el salario mínimo interprofesional por habitante. Es decir, cada ciudadano pues tiene una deuda el ayuntamiento, la institución, tiene una deuda por habitante de 608,73 euros. Repito, ¿el dato es bueno o es malo? Pues depende, ¿no? Bien, otro elemento importante que surge del estudio del balance es cuál es el plazo de pago, es decir, cuánto tiempo cuánto tiempo tardamos en pagar a nuestros proveedores, ¿no? No es verdad el dato que se publica. El dato que se publica tiene en cuenta solamente la deuda a corto plazo, ¿no? Para saber el plazo de pago a proveedores hay que tener tanto la deuda a corto como a largo. Y nosotros estamos pagando a 182,71 días, es decir, estamos pagando aproximadamente a 6 meses, ¿no? Esto por término medio. Eso quiere decir que hay proveedores que están cobrando en un plazo inferior y otros que están cobrando en un plazo mayor. No nos hemos detenido a ver quiénes son, ¿no? Pero efectivamente, por término medio, 6 meses nos parece algo exagerado, ¿no? Es decir, aguantar 6 meses sin cobrar, pues ahí está, ¿no? Y por último, de estos datos a nivel macro, es interesante saber cómo se presupuesta. Para saber cómo se presupuesta tenemos que ver cuál es el grado de ejecución de los gastos y el grado de ejecución de los ingresos. Es decir, el grado de ejecución de los gastos supone el cociente entre las obligaciones reconocidas netas y los créditos definitivos, es decir, entre lo que hemos reconocido realmente y lo que hemos pagado, ¿no? Y eso está en el 88,25%. De cada 100 euros reconocidos, 88 han sido pagados, ¿no? En los ingresos estamos aproximadamente igual, en el 88,20. Y por último, con estos datos macro, ¿cuál es la realización de los pagos y cuál es la realización de los cobros? Que viene a ser lo mismo, ¿no? La realización de los pagos, pues está en el 82,53 y la realización de los cobros en el 85,73. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que realmente no se presupuesta bien, ¿no? Tendríamos que estar mucho más cercanos al 100% en la ejecución de los ingresos y de los gastos para poder tener un presupuesto realmente fiel y realmente ajustado, ¿no? Claro está, usted me va a decir que aquí tenemos cosas al 31 de diciembre y que en la cuenta del 2018 pues quedarían reflejadas, ¿no? Pero bueno, en todo caso, a destacar, repito, el periodo el plazo de pago y la deuda por habitante, que son dos datos que nos parecen significativos. También nos presentan en las cuentas a nivel macro lo que es la estructura organizativa de nuestro ayuntamiento, en el que tenemos 46 funcionarios y 66 fijos, y luego aparecen como temporales 134. Entiendo que son todos los temporales que han pasado a lo largo del 2017, obviamente, porque si no estaríamos hablando de una cantidad de trabajadores brutales, ¿no? En todo caso, la plantilla fija del ayuntamiento está en 112 personas, ¿no? Es una cantidad interesante, ¿no? Yo les recuerdo que hace 8 años ustedes llegaban
diciendo que era una barbaridad y que habría que minorar esa plantilla, y la plantilla yo creo que habrá minorado en 1 o 2 personas como mucho. Ya bajándonos un poquito a un nivel, partidas que llaman la atención, pues puede ser, desde el punto de los ingresos, el IBI, donde a 31 de diciembre tenemos 565.000 euros pendientes de cobro, el impuesto de vehículos de tracción mecánica, donde a 31 de diciembre tenemos 173.000 euros sin cobrar, la basura, que tenemos 146.000 euros, etcétera, ¿no? En definitiva, no acertamos a la hora de presupuestar, no hacemos buenos presupuestos en este municipio, no tenemos esa capacidad que aparentemente se tiene en otras instituciones o en otros ayuntamientos de hacer unos presupuestos muy ajustados a la realidad, ¿no? Nosotros estamos continuamente con modificaciones presupuestarias y, claro, cuando rendimos cuentas, pues evidentemente hay una desviación importante, ¿no? Así lo marca también el famoso estado de liquidación del presupuesto, donde observamos cómo tenemos un remanente final de menos 86.487,28 euros, ¿no? Dejaré para más adelante algunas partidas que puedan ser llamativas, como la previsión protocolaria, las asignaciones de gastos, las reparaciones de vehículos, teléfonos, publicidad, etcétera, ¿no? Pero yo creo que por ahora es suficiente para tener esa primera idea de que el presupuesto no ha sido el correcto y evidentemente lo refleja la cuenta general, ¿no? Nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. Muy buenos días a todos y a todas. Bien, en reglas generales el presupuesto, y coincido con el portavoz de Izquierda Unida, el presupuesto no. La cuenta general lo que nos viene a decir es que evidentemente no se ha presupuestado de la mejor manera posible arreglo a las necesidades que podía tener la ciudad, ¿no? Y yo creo que si de algo nos puede valer esta cuenta general es para que, en la medida de lo posible, dentro del plazo que se estipule para hacer unos nuevos presupuestos, nos sirva de base para realizar y confeccionar los mismos, ¿no? Yo también me voy a fijar un poco en los grandes números, porque yo creo que a estas alturas y del partido, yo creo que lo único que hay que hacer ya es tratar de dar las grandes cifras y tratar de solucionar en la medida de lo posible esos desarreglos presupuestarios que pueda haber, ¿no? En el año 2017, podemos detraer que en el último ejercicio el 45% del presupuesto es gasto de personal, y después tenemos un 41% del presupuesto en gasto corriente. Nos llama un poco la atención en el que la partida esta se ha incrementado respecto a 2016 en torno a un 15% en el gasto corriente. En numerosas ocasiones el Grupo Socialista le comentaba que sería bueno la creación de una unidad de compra por parte de este ayuntamiento. Yo creo que ahora quizás en estos momentos en los que nos estamos moviendo, en el que la administración a través de la nueva ley de contrato necesitamos saber recientemente qué es lo que el gasto donde se está produciendo, lo que se está haciendo, sería un momento oportuno para crear esta unidad del gasto, más que nada para controlar, porque ya sabemos, y ha sido uno de los grandes problemas estructurales con los que ha contado este ayuntamiento durante los últimos años, y que era el gasto de personal. Han relatado por aquí el portavoz de Izquierda Unida las personas que dependen de este ayuntamiento. Creemos que tenemos una carga en personal bastante importante, lo hemos comentado en muchas ocasiones, usted mismo lo ha comentado también en este pleno. Sabemos que son decisiones difíciles en muchos aspectos y más cuando se está hablando de trabajo y de empleo, pero también es cierto que este gasto nos viene a condicionar prácticamente el presupuesto anual. Es decir, con un gasto en personal de un 45%, un gasto de un 41% en lo que es gasto corriente, nos queda muy poquito margen de maniobra para poder hacer política y de cara a mejorar la situación de vida de los ciudadanos y las ciudadanas, que en definitiva
es a lo que tiene que ir destinado la elaboración del presupuesto. Le comentaba antes, ¿no? Hay partidas que yo creo que todavía tienen cabida al retoque presupuestario, un retoque a la baja, como puede ser la partida de luz, de combustible, elementos de limpieza, de telefonía, etcétera, etcétera, que yo creo que si hubiera alguien o algún departamento que hiciera un mayor control, un control más exhaustivo de estas partidas, quizás podríamos ahorrar algo en de este dinero, ¿no? En cuanto al tema del presupuesto, y tampoco quiero entrar mucho en valoraciones tediosas, porque no, pero para tener un ejemplo de que a la hora de presupuestar no reflejamos bien los números, ni en la partida de ingresos, voy a poner 3 o 4 ejemplos. Por ejemplo, en lo que se ingresa por el ICIO se presupuestaron en torno a unos 260.000 euros y la recaudación ha estado en 139.000, prácticamente la mitad. En multas y sanciones, que además ya lo hemos comentado en algún cierre, en algún otro cierre también, se presupuestan en torno a 120.000 euros y se recaudan 60.000 euros. Nos sorprende en la venta de fincas rústicas, que se presupuestó unos ingresos de 150.000 euros, no se ha ingresado nada, supongo que no se habrá hecho ninguna venta, por supuesto. En tasa de electricidad también se esperaban recaudar 75.000 euros y no se recaudó nada. Y después hay aquí una partida que sí me gustaría, y después más tarde también quería preguntarle para la situación de Gastrolab, en la que hay una partida de Caja Extremadura, quiero recordar, por un importe de 240.000 euros y creo que se ingresan 150.000 euros. También quería saber la situación en la que se encuentra el edificio y el proyecto en sí, porque creo que es importante para la ciudad. En cuanto al gasto también, bueno, pues ocurre 3/4 parte de lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en actividades culturales, donde ya se hace una modificación de 6.000 euros, bueno, pues todavía se incrementa el gasto en 30.000 euros más. En instalaciones deportivas, que se presupuestaron 15.000 euros y nos fuimos a un gasto de 35.000 euros. Nos sorprende también una partida que se destinan unos 11.000 euros para mobiliario en turismo y no se ha gastado nada absolutamente, no sé el motivo. Y por último, bueno, pues la partida de protocolo, que también se nos ha ido un poquito de las manos, que estaba presupuestada en 25.000 euros y se han gastado 53.000 euros. Hay numerosas otras partidas con las cuales podemos hacer mención, pero que tampoco yo creo que es el momento de hacerla. Yo creo que es el momento de cara a la elaboración del próximo presupuesto, de hacer unos presupuestos que sean realistas, que verdaderamente sean un fiel reflejo de las necesidades que tiene la ciudad y la ciudadanía y que se aproxime cuanto más mejor a los números reales que tiene este ayuntamiento. Por último, en la cuenta de resultado económico nos llama la atención, hay una partida de bajas por enajenación de activos financieros por valor de 479.000 euros y no hemos sido capaces de averiguar por qué, si nos podía informar sobre el tema. Nada más y muchas gracias. Pues muchísimas gracias a los portavoces por sus intervenciones y voy a intentar responder a todas las cuestiones que se han planteado en esta sesión plenaria. Empezando por donde empezaba el portavoz de Izquierda Unida, ¿no? Decía, esta será la última cuenta general que debatamos de esta legislatura, y evidentemente sí, y además debería estar debatida desde hace mucho tiempo, porque esto debería haber estado en el Tribunal de Cuentas el 15 de octubre, ¿no? del año 2018, y tenemos que presentarlo ahora, como saben ustedes, bueno, pues por la falta de plenos y de poder celebrar plenos, y por lo tanto hay cierta urgencia en que esta liquidación, que no es liquidación, porque la liquidación del 2017 ya le fue presentada a ustedes, sino esta cuenta general, pues ya sea enviada a la mayor brevedad al Tribunal de Cuentas. Empezaba el portavoz de Izquierda Unida con la falta de un informe patrimonial, que siempre, o de un inventario patrimonial del que siempre ha hecho referencia a su grupo. El anterior secretario trabajó de manera intensa junto con la archivera municipal para poder hacer eso una realidad, y esperemos que con la puesta en marcha de los programas informáticos pertinentes que tienen que ver con todo lo que es la gestión electrónica de la administración podamos hacerlo. Pero es cierto,
y coincido con usted, que hay una falta de control y de fiscalización y renovación de los bienes patrimoniales de este ayuntamiento, para que todo el mundo nos entienda, edificios, terrenos, etcétera. Hay veces que hay incluso cesiones de elementos de la vía pública que ni tan siquiera están inscritos en el ayuntamiento como tal, y eso provoca en muchas ocasiones pues cuestiones con los vecinos que pueden llevar a desencuentros de si el terreno del ayuntamiento es nuestro, no lo cedieron, no está inscrito, etcétera, etcétera. Vuelvo a insistir que esperemos que con la digitalización electrónica de la administración pues podamos en cierta medida poner orden a esa cuestión. Con respecto a otras cuestiones a las que usted ha hecho referencia, pues yo creo que no son malos datos, ¿no? Es decir, la tasa de endeudamiento del Ayuntamiento de Trujillo es muy baja, con respecto a la tasa de endeudamiento de ciudades de otras características. Tenemos una deuda financiera pequeña, este ayuntamiento no se ha endeudado de manera desmedida con respecto a lo que es la deuda a largo plazo, como usted hace referencia, para que todo el mundo nos entienda la deuda con bancos. Es decir, el ayuntamiento tiene un crédito que se ha amortizado en gran parte del plan de pago a proveedores, que tiene mucho que ver con la referencia que hacía el portavoz de Izquierda Unida. Bajas de activos por actividades financieras de los 800.000 euros que nos dio la Diputación de Cáceres en el año 2017, parte se dedicó a amortizar, parte se dedicó a pagar deuda que teníamos con la anterior empresa concesionaria del servicio de basura, con la que se ha llegado a un acuerdo para liquidar todo eso, y parte se dedicó a amortizar ese préstamo de casi 1.600.000 euros que pedimos en el año 2012, que ustedes lo recordarán bien, para el pago a proveedores. Que a todo el mundo le quede claro, en el periodo de pago a proveedores hubo un ejercicio en el 2012 en el que el ayuntamiento se acogió a pagarlo con los intereses y con los métodos que marcaba el Instituto de Crédito Oficial, si ustedes recuerdan bien, con unos intereses, y ese es un préstamo a largo plazo, y en el año 2013 pagamos otros 700.000 euros que se acordó con el Ministerio que se detrajeran a lo largo del año 2013 de la propia partida de la participación de ingresos del Estado para no aumentar nuestra deuda financiera. Es decir, el Ayuntamiento asumió el pago a facturas anteriores al año 2012 por valor de 2.300.000 euros de dos formas. Una en el año 2013, que fueron algo más de 700.000 euros detraídos mes a mes durante 12 meses en ese mismo año de la participación en ingresos del Estado, la participación de tributos del Estado, y en el año 2012, por su cuantía, 1.600.000, nos acogimos a la otra medida que era la financiación bancaria. Queda parte de ese préstamo. Queda poco de otro préstamo de algo más de 100 millones de pesetas de la época que adquirió o que se comprometió grupos anteriores a nosotros, que eran por pagar algo más o poco más, y no lo sé ya, estará en la cuenta general de 200.000 euros escasamente, y saben que una hipoteca sobre la vivienda, antigua vivienda o iglesia de la Preciosa Sangre son los gastos financieros que tiene el ayuntamiento. Para ser más exactos, también 50.000 euros de un crédito en tipo interés cero para la farola del paseo de San Lázaro. Esa es la deuda financiera del ayuntamiento. Y con respecto a la deuda a corto plazo, a lo que usted hace referencia, estamos hablando ahora mismo de la liquidación. Yo le voy a dar datos más avanzados incluso de la cuenta general. Estamos hablando aproximadamente de 1.700.000 euros, de los que algo más de 400.000 pertenecen aún a la empresa FCC. 387.000, para ser más exactos, pertenecen a la nueva empresa adjudicataria del servicio de limpieza, y el resto estamos hablando de pago a proveedores. No sé si me queda alguna otra gran cantidad más en esa deuda general a corto plazo. Saben que estamos además pendientes de un ingreso importante de cercano al 1.300.000 euros, que permitirá que esos 600.000 euros que quedan desde pago a proveedores, pues en gran parte queden liquidados a la mayor brevedad posible para dejar nuestra deuda a cero. Porque sí le reconozco un problema en la reflexión que hacía el portavoz de Izquierda Unida, sí, en su intervención,
Creo que en endeudamiento no estamos mal y además, si esto ya es una cuestión pública, hay miles de periódicos, de páginas web que salen los rankings de los ayuntamientos, de la deuda de los ayuntamientos por habitantes, etcétera, etcétera. Trujillo ocupa aproximadamente el lugar 3.000, 2.980, 3.000, es decir, estamos yo creo en la media normal, baja, hacia abajo de lo que es el endeudamiento por habitante de la ciudad. Sí tenemos un problema de liquidez, que provoca un problema de liquidez mensual que provoca ese tapón al que usted hace referencia del pago a proveedores, que es el único tirón de orejas que nos hace este año el Ministerio. Ya les avanzo que la liquidación del presupuesto de la tasa mando del 2018 cumplimos regla de gasto, cumplimos equilibrio financiero, con lo cual este ayuntamiento no tiene que hacer ningún plan nuevo, un plan económico-financiero como tuvimos que hacer el año pasado, y estamos a expensas de saber el resultado del remanente de tesorería, que como ven ustedes la liquidación este año es menos 86.000, pues posiblemente la liquidación del 2018 sea positiva en algo más de 25.000 euros, con lo cual de un año a otro pues yo creo que hay ostensible mejora ante ese plan de económico-financiero en cuanto a los resultados de las grandes cifras. Porque hablamos de economía, pero tener 180 días entrando un proveedor pues es una tarea difícil, y las llamadas y la presión al final la tenemos todos los que nos sentamos en esta corporación municipal. Claro, respecto a lo que usted decía, me hacía varias preguntas en cuestión a materia de personal, ¿no? Me decía, hay 112 trabajadores fijos en este ayuntamiento, pues evidentemente, y seguimos considerando que es mucho. Cuando llegamos había, alguien ha dicho, escasamente 2 o 3, cuando llegamos había, si no me equivoco, y Sole empezó a trabajar en la RPT, unos 130 rondaba, no sé decirle si 130 exactamente o 127. Cierto es que solamente se han producido 6 despidos, y lo demás han sido jubilaciones, es decir, no ha sido despidos en la plantilla de personal, sino que ha habido jubilaciones y 6 despidos, que es los que se han producido en esta cuestión. Y 134 trabajadores que han trabajado de manera temporal en el ayuntamiento en base a programas desde el empleo experiencia, el empleo social, la escuela taller, a bolsa de empleo, es decir, a todo tipo, a EPSA, es decir, ahí entra todo tipo de personas. Cuando algún portavoz de grupos políticos decía en otros momentos, y podemos hacer repaso, que el ayuntamiento tenía que ser el motor y la mayor empresa de esta ciudad, es que lo es que no hay ninguna otra empresa en Trujillo que tenga a lo largo del año ese volumen de trabajadores, por fortuna o por desgracia, yo no lo sé, pero desgraciadamente esa es una realidad en la que tenemos que entrar, que valorar, y que este ayuntamiento ha hecho un esfuerzo sustantivo, y yo creo que sus intervenciones así lo reflejan, ha hecho un esfuerzo sustantivo importante para poder, en los momentos más difíciles que ha vivido esta ciudad, que yo creo, aunque también algunos digan que lo estamos viviendo ahora, han pasado ya esos momentos, nadie se quedara sin la oportunidad de al menos poder vivir o trabajar. Esa no es la solución que nosotros anhelábamos, ni es mi ideología, ni va mi manera de ser, ni de entender. Ojalá hubiera habido otras circunstancias, otras situaciones, y nosotros pues pudiéramos tener la posibilidad de decir que Trujillo cuenta con 80 trabajadores, que yo creo que sería lo correcto para un ayuntamiento de nuestras dimensiones, pero la realidad es la que es, y evidentemente pues nosotros, después de mucho reflexionarlo, no quisimos abrir en canal evidentemente la ciudad con despidos masivos. Estaríamos hablando, ahora quedan 112, pero llegó a haber hasta 126 en el año 2012 para quedarnos en la media de lo que este ayuntamiento necesitaba, que hubo un planteamiento incluso por parte de los servicios técnicos de la casa de un ERE, pues de un despido de 45 personas. Es una decisión política que evidentemente a lo mejor hoy, 7 años después, hubiera sido superada y hubiera permitido dar otra perspectiva de la situación económica del ayuntamiento, pero nosotros ahí decidimos optar porque entendíamos que no era el momento oportuno, por seguir tirando hacia adelante y evidentemente hacer lo mejor que pudiéramos, compatible el desarrollo de la ciudad con
con las personas que ya tenían un empleo y no seguir aumentando un paro que en algún momento llegó a las 1.300 personas. O sea, en diciembre del 2013, enero del 2014, la ciudad de Trujillo llegó a tener 1.300 parados. Estamos hablando que ahora estamos en una cifra de 843, para ser exacto, son casi 500 personas menos. Y nosotros, pues evidentemente, sin sacar pecho, que no hay que sacarlo porque no hay que hacerlo cuando hay todavía una tasa de paro de esas características, pero con ello estamos por debajo de la media regional en tasa de paro y por lo tanto yo creo que tenemos que seguir trabajando en esa línea, ¿no? Porque es evidente que lo que siempre decíamos que era una recuperación económica global vendría bien para nosotros, es lo que ha ido suponiendo que esas tasas de paro desciendan. La puesta en marcha de la planta fotovoltaica, que empezará sus obras en breve, pues permitirá que algo más de 100 personas dejen también de engrosar esas listas de paro y evidentemente haremos un balance positivo en el sentido de que cuando llegamos al ayuntamiento había más de 900 parados y nos iremos pues con aproximadamente unos 700 parados, llegando a tener picos, como les he dicho, de 1.300 parados, que créanme que es una situación francamente difícil para una ciudad de las dimensiones de las nuestras, ¿no? Se presupuesta mal, hacía referencia el portavoz del grupo de Izquierda Unida CIEX, y hacía también, en su buenísima profesionalidad de economista, pues datos muy correctos, ¿no? En los que decía el nivel de ejecución de gastos y de ingresos, ¿no? De gastos de un 88,20 aproximadamente, y de ingresos de un 88,25, si no me equivoco, ¿no? Cierto es que hay un desvío de casi un 12%, pero es difícil ajustar más la realidad. Hay tantos gastos imprevistos que no tenemos presupuestados, cosas que surgen y que evidentemente pues a lo mejor a lo largo de este año pueden aparecer o inversiones que no se contaba con ellas, no estaban en las previsiones iniciales y deben hacerse, o también oportunidades que pasan y que nosotros evidentemente no queremos desaprovechar. Pero yo no creo que una ejecución del presupuesto de media del 88% sea una mala ejecución. Ojalá fuera del 100%, pero vuelvo a reiterar que creo que los propios datos dicen que están bien. Portavoz del Grupo Socialista, creo que da alguna otra de las claves: 45% gasto de personal, 41% gasto corriente. Estamos hablando del 86%. En el momento que menos hemos tenido en suma de capítulo 1 y 2, en el año 2014, recuerdo las palabras del antiguo portavoz del Gobierno y concejal de Economía y Hacienda, Inés Rubio, que hablaba del 83%, ¿no? O sea que incluso en algunos años como este nos hemos movido un 3% más en cuanto a lo que es a esos gastos de personal y de gasto corriente. La nueva ley de contratos a la que usted hace referencia hace francamente difícil la posibilidad de la puesta en marcha de una central de compra tal y como lo entendemos. La nueva ley de contratos es tan absurda y yo espero que se reforme, y no para municipios como nosotros quizá, por suerte, pero para municipios más pequeños, pero para nosotros también, que te dice que solo puedes firmar un contrato menor con una misma empresa. Es decir, si yo necesito madera y suelo ir a una carpintería en Trujillo, solo puedo comprar hasta 18.000 euros en madera con una misma empresa. Es decir, y si vuelvo a necesitar madera, pues ya me tengo que ir a una empresa de fuera, suponiendo que en la ciudad no hubiera más de una, por poner un ejemplo, ¿no? Pero no le hablo de una sola compra. Que una empresa asume 3 contratos menores de 18.000 euros ya supondría pues que no pudiéramos comprar en la ciudad. Es una idea muy liberal esa que usted propone, pero que yo creo que perjudicaría en cierta medida, aparte de que la ley de contratos ahora la hace difícil, perjudicaría en cierta medida a las empresas de nuestra ciudad, que son más pequeñas y no podrían competir con grandes grupos que evidentemente son los que ofrecerían las mejores ofertas de asistencia al ayuntamiento. Hacían referencia ambos portavoces a cantidades que quedaban sin ingresar, o incluso hacía referencia a partidas que se presupuestaban en ingresos de una determinada manera y luego se habían recaudado otras. Decía el portavoz de Izquierda Unida que casi medio millón menos en ICIO,
casi 150.000 euros menos en IVA-VTM, el impuesto de rodaje, como todo el mundo lo conoce, y hablaba incluso de otros. El portavoz de Izquierda Unida hablaba de 260.000 en ICIO, 139.000 de recaudación, etc. Ese es otro de los grandes problemas del ayuntamiento, que yo también reconozco aquí ya en esta última liquidación, o en este momento del que en esta última cuenta general. No se recauda bien, tenemos un problema grande con la recaudación, y eso que yo no quiero decir que lo haga mal, que lo hace las cosas medianamente bien, pero recuerden, por ejemplo, en la pasada legislatura, cuando hubo que cobrar a más de 600 empresas basura de 4 años porque no se les pasaba, o porque no se cobran los vados, o porque no hay una buena liquidación en materia de... porque no hay un buen padrón, y eso que se han hecho 2 revisiones y lo sigue habiendo, pero no sigue habiendo fallos ostensibles en el IBI. Y aparte de eso, bueno, yo por lo del tema de multas, por ejemplo, que decía el Partido Socialista, mire, pues me alegro, no es una buena fuente de recaudación, pero si se han puesto menos multas, pues mejor. Se prevé sobre cantidades de años anteriores, pero la de las multas me alegro. 198 millones de euros ha recaudado el Ayuntamiento de Madrid en multas. Yo, con una 10ª parte de esa cantidad, me conformaba, ¿no? Pero por suerte o por desgracia en nuestra ciudad, creo por suerte no hay todavía ese nivel de incumplimiento en materia de tráfico. Y los 75.000 euros a los que hacía referencia el portavoz del Partido Socialista de tasas de electricidad es la tasa a las eléctricas, a la que todavía no hemos podido imponer, ¿no? Ese famoso sentencia que salió del Tribunal Supremo, que decía que los tendidos eléctricos que pasaran por suelo municipal estaban sujetos a tributar a las administraciones públicas correspondientes, y que después del estudio del encargo financiero, pues todavía por diversos recursos no puede cobrarse porque no debe hacerse, ¿no? Para evitar posteriores reclamaciones. Los 11.000 euros a los que usted hacía referencia en mobiliario era para la equipación de la nueva oficina de turismo, que hasta que no estén aprobados, que ya se están aprobando y nos los están enviando los proyectos de ADICOM, pues por eso no se han gastado esos 11.000 euros en mobiliario, que eran los presupuestados. Y las bajas en activos financieros creo haberle contestado. Sobre la situación del convenio Caja Extremadura y Gastrolar, nos encontramos en una situación de prórroga pedida y en negociación con la empresa para retomar las obras. La última vez ha sido la pasada semana, en la que el responsable de obras ha estado reunido con los responsables de la empresa para llegar a un acuerdo en cuanto a modificaciones del proyecto que permitan, como digo, una sustancial intervención y que las obras se reanuden a la mayor brevedad para poder cumplir determinadas cuestiones. Hay que decir que este era un proyecto que se desarrolló y se elaboró en el año 2015-2016 y que posteriores actores que han intervenido en esta acción han ido pidiendo modificaciones sustanciales, lo que supone que sobre el proyecto adjudicado hay, a juicio del adjudicatario, de la empresa realizadora de la obra, modificaciones sustanciales que hacen que con lo adjudicado no pueda realizarse la misma. Por lo tanto, se está con los redactores del proyecto, como tanto con los responsables de la empresa, manteniendo diferentes reuniones para que se pueda retomar las obras a la mayor brevedad posible. Y ya le reitero que Caja Extremadura tenía unas fases de ingreso, ha ingresado hasta donde hemos llegado, pero no ingresará más hasta que no se avance, y se han pedido prórrogas que hasta el momento han sido concedidas. Creo haber respondido a todo inicialmente, pero tenemos en cualquier caso un segundo turno de intervenciones. Señor portavoz de Izquierda Unida, sí. Gracias, señor alcalde. Bien, coincido con el portavoz del Grupo Socialista en análisis que ha hecho de algunas de las partidas, ya detenidamente, ¿no? Y mire, le voy a dar un dato que me había guardado para esta segunda intervención, ¿no? Y dándole la razón, ¿no? Pero dándole la razón y dando a mi grupo también la razón en una solicitud que hemos hecho. ¿Sabe usted cuál es el plazo de cobro de este ayuntamiento? Es decir, lo que tardamos por término medio en cobrar la deuda
tenemos no lo que debemos nosotros a proveedores, sino lo que nos deben a nosotros, pues casi 700 días. ¿Qué significa eso? Usted acaba de decir, ¿el hogar funciona bien? No, no funciona bien. El hogar lo que pasa es que tiene capacidad ejecutiva, que es lo que no tenemos nosotros. Y por eso cada vez que yo le he dicho, le he reclamado y le he dicho, oiga usted, nosotros tendríamos que tener la capacidad de recaudar y la capacidad de gestionar nuestros ingresos, usted siempre me decía, no, no, es que el hogar puede meter por vía ejecutiva, etcétera, etcétera. Pues aun metiendo por vía ejecutiva son 700 días lo que se tarda por término medio en cobrar. Pero claro, con un plazo de pago de 182 y un plazo de cobro de 700 días, pues fíjese usted la diferencia considerable que hay, ¿no? Y eso lo vemos evidentemente con los ingresos que se tienen, que le hemos dicho, ¿no? Los 500 y pico mil euros que no se ingresan de ICIO y del IBI, los impuestos de vehículos de tracción mecánica, etcétera, etcétera, etcétera. No me voy a detener en partidas determinadas, sí en algunas que merecen la pena, ¿no? Yo recuerdo hace años que aquí teníamos previsto hacer un estudio de iluminación LED que iba a minorar en gran medida el coste de la luz, y el coste de la luz sigue siendo el mismo. No sé el estudio LED dónde está, porque la luz sigue costándonos lo mismo o quizá un poco más, ¿no? Decía el portavoz del Grupo Socialista, los gastos protocolarios, es verdad que hay una desviación considerable ahí y que habría que verlo, igual que en teléfono, en publicidad, etcétera, ¿no? Pero hay algo que a mí me llama poderosamente la atención, ¿no? Y es, nosotros teníamos presupuestados 44.000 euros de aportación para gastos mínimos vitales y resulta que tenemos un remanente de 25.346, es decir, no sé por qué, ya, pero resulta curioso, ¿no? que para algo social que teníamos y que, hombre, había sido también una reivindicación, pues hayamos tenido ahí dinero todavía pendiente, ¿no? Y termino con algo que decía el portavoz del Grupo Socialista que a mí me ha gustado, ¿no? La liquidación de una cuenta nos tiene que servir para aprender a hacer el presupuesto del año siguiente. Y yo creo que eso es bueno. Yo creo que esta liquidación, y digo esta porque no vamos a poder ver la del 2018, pero cuando se haga la del 2018 nos tiene que enseñar para ver cuál es la realidad, cuál es la política que ustedes han hecho, que evidentemente está muy marcada y muy encorsetada por esos dos gastos tan grandes que tenemos, como son el gasto del personal y demás, pero el margen, la capacidad para hacer cosas, pues ahí está, ¿no? Y yo creo que tenemos que aprender e intentar llegar no a ese 88, sino superar el 90-95% de ejecución del presupuesto, que sería lo ideal. Nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. Bien, dos o tres cositas brevemente, porque creo que los números están claros y tampoco nos tenemos que dar muchas vueltas. No coincido con usted en algo que yo soy partidario también, que es la nueva ley de contrato, que la eliminaran o que la reformaran, porque evidentemente está afectando de una manera cuantitativa al pequeño comercio. Y en Trujillo hay ejemplos que nos vamos a dar, no vamos a nombrar aquí, pero hay empresas y hay centros que ya se están viendo afectados por este tipo de contratos. Entonces yo también animaría y animo a mi grupo político, incluso a nivel regional, de que tomaran cartas en el asunto, porque es una de estas medidas que lo que hacen es el deterioro de los pequeños pueblos, de las poblaciones, el pequeño comercio, ¿eh? Entonces coincido plenamente con usted. Hay dos cosas para mí importantes que se desprenden de este presupuesto, ¿no? No vamos a ser capaces de corregir el tema del gasto de personal, como bien ha dicho. Podemos quitar algún punto a lo mejor del gasto corriente, pero sí hay algo que me preocupa verdaderamente, es el pequeño proveedor también. Señor alcalde, se lo digo, hablaba, el grueso del 1.700.000 euros que se debe, 400.000 euros a Fomento y 300 y pico mil euros más a la empresa nueva de recogida de residuos, bien. Pero después, detrás de esas dos grandes empresas, hay una multitud de empresas pequeñas, de pequeños autónomos, de gente que está trabajando constantemente y día a día y que cuando se le atraviesa una factura durante 6 meses, de verdad que se pasa mal. Y yo se lo digo
por propia experiencia. Entonces yo le pido que hagan un esfuerzo por parte al equipo de gobierno para que traten de minimizar el tema del pago a proveedores, porque yo creo que es importante. Bien, tenemos un presupuesto de cerca de 10 millones de euros. Yo creo que es un presupuesto importante para una población que no alcanza los 10.000 habitantes. Y nos queda un poquito margen de maniobra para arreglar nuestros barrios, para arreglar nuestras calles, para mejorar la situación del ciudadano, el día a día del ciudadano, que realmente para eso es lo que estamos aquí. Esa es nuestra política, ¿me entiendes? Porque lo otro ya es que nos viene por añadido. Entonces yo lo que quiero es que desde su grupo político, ese poco margen que nos queda de presupuesto, que lo utilicen bien utilizado y que traten de minimizar, ya les digo, barrios que necesitan intervenciones, calles que necesitan intervenciones y solucionar los problemas de los ciudadanos, que al fin y al cabo es para lo que estamos aquí. Nada más y muchas gracias. Bueno, pues también voy a intentar ser breve en la respuesta, pero creo que coincidimos todos en varias cuestiones, porque además estamos en un momento final y es importante que lleguemos a análisis. Y permítame además que haga al final pues un pequeño repaso, ¿no?, de lo que suponen estos últimos 8 años en esta materia. Decía el portavoz de Izquierda Unida con respecto a mi intervención, no se recauda bien. Hay dificultades a la hora de recaudar, se ha estado recaudando muy mal, pero no solo echemos la culpa al OAR, que no es que yo le quiera defender encarecidamente al OAR, que no me une ningún vínculo al OAR, ni ahora, ni antes, ni después, ni le debo nada al OAR, al revés. El OAR se queda aproximadamente, usted lo sabe, con cerca de 300.000 euros del dinero que recaudamos de todos los trujillanos y trujillanas, que también eso la gente debe saberlo, o sea que incluso tener una empresa que nos recaude el dinero pública, un servicio público, a ese servicio público nosotros le pagamos y se quedan con parte de esa recaudación que en Trujillo es cercana a los 300.000 euros, ¿vale? Es una cifra importante y que todos debemos de saber, pero que no se recauda bien, yo se lo he reconocido, con múltiples revisiones que se hicieron en la anterior legislatura, y no solo eso, si es que hemos debatido, y de verdad créanme, que por su tono ni por su actitud yo no quiero entrar hoy en debate con nadie, ni muchísimo menos echarnos en cara nada, pero recuerden, que es un mero recuerdo, ya estamos todos, entre comillas, en puertas de salida, ¿no? Entonces no son reproches de nada, pero recuerden cuando nosotros aquí estábamos vendiendo a las empresas funerarias los nichos a 100 euros y ellos revendiéndolos a 600. Sin una acusación a las empresas hacían lo que les interesaba, y cuando subimos la tasa de tal a 600 euros, pues se nos criticó que le habíamos subido un 500%, no recuerdo la cantidad ahora exacta, que no una crítica, permítanmelo, es simplemente de lo que es el juego de la política y de las dificultades añadidas, ¿no? Entonces es cierto que se recauda mal, se han intentado mejorar cosas, pero se sigue recaudando mal, sigue habiendo, por decirlo de alguna manera, filibusterismo además por parte de la ciudadanía a la hora de ese compromiso de entender que se debe pagar y que los servicios ninguno son porque el Ayuntamiento o la Junta de Extremadura o el Gobierno de España tenga una máquina y fabriquen dinero. Aquí no lo tengo que decir, es decir, eso se basa en todo lo que se ofrece, es en base a unos impuestos que evidentemente son los que financian las obras. En iluminación, pues miren, en iluminación el informe está hecho desde, le diré el dato justo, enero del 2015. Recordarán mis compañeros una reunión de grupo en enero del 2015 en el que el anterior concejal de iluminación, Emiliano Bella, planteó la posibilidad de traer a este pleno un pliego de condiciones que sirviera para cambiar todo el servicio de iluminación de la ciudad por uno de menor consumo. Primera cuestión. Recuerdo también las palabras de en aquellos momentos la primera teniente de alcalde y concejal responsable de Economía y Hacienda, Inés Rubio, diciendo que como en el mes de enero, que aproximadamente por un pliego de esas condiciones y por el valor del mismo tardaría 3-4 meses en solventarse, íbamos a hacerlo habiendo unas elecciones al medio sin saber quién iba a ser el ganador de las elecciones y dejar embarcado a nadie en un proyecto de esas características. Y luego la persona que ganaba no quería, habría que haber hecho indemnizaciones a las empresas que hubieran licitado, todo ese tipo de cuestiones. Y luego, segunda cuestión, también muy importante que se lo digo, apareció la famosa Operación Púnica, si no me equivoco, en la que todas las empresas que habían estado interesadas en licitar, etcétera, etcétera, que por suerte aquí ninguna de las implicadas estuvo, pero muchas sí, empezaron a dar marcha atrás a la hora de presentarse a este tipo de concursos, porque se había abierto ahí, en base a un vacío legal, una especie de pozo sin fondo en el que todo cabía y daba lugar a muchísimas malas interpretaciones.
También, tercera cuestión, había informes técnicos que nos decían que no debíamos cambiar toda la ciudad a LED, sino que debíamos ir por fases, porque el resultado, que en algunos sitios más pequeños donde habían cambiado todo a LED, pues evidentemente no habían tenido el resultado esperado, porque el LED tenía una corta vida, lo que es la propia lámpara. Entonces, bueno, pues en base a los suministros y a los planes que Diputación en la anterior legislatura está puesto en marcha, se han hecho algunas mejoras, pero que no son ostensibles evidentemente en el recibo final, que pagamos anualmente casi cerca de 300.000 euros en iluminación anual, 300.000 euros anuales en iluminación en nuestra ciudad. Sobre los suministros de mínimos vitales a los que usted hace referencia, la Junta de Extremadura nos da un dinero, pero también nos da unos requisitos. Dinero, el que no se da no es porque nosotros no queramos darlo, es porque quien lo solicita no cumple los requisitos, con lo cual hay que devolver el dinero. Imagínense lo difícil de los requisitos. Y esto ha sido también a lo largo del año, de los 3 años que se llevan dando la ayuda a suministros mínimos vitales por parte de la Junta, motivo de polémica. Es decir, el Ayuntamiento ha tenido que suplir con fondos propios gran parte, porque hay familias que tienen un ingreso de 426 euros, un ejemplo, pero ya no cumplen los requisitos que marca la Junta de Extremadura y por lo tanto no pueden usarse esos suministros mínimos vitales. Esos suministros mínimos vitales están muy tasados, con una regulación muy estricta, que además tienes que aportar por cada ayuda que das. Cada ayuda que tú das tienes que justificarla a la Junta con una serie de documentación y no permite, como digo, que la cantidad que tiene se gaste. Entonces, ahí el tirón de orejas no debe ir para esta administración, sino que debe ir para otra, que es la que ha puesto esta regla. El Ayuntamiento, para paliar esa situación, tiene sus propias ayudas sociales, que para quien no entra dentro de los suministros mínimos vitales, nosotros pagamos luz, agua, medicina, ropa, alquileres, etcétera, etcétera, ¿vale? Sobre la ley de contrato, realizada bajo un gobierno del Partido Popular. Mi rechazo más absoluto, me uno a sus palabras, lo he dicho en todos los foros. Creo que es una ley hecha de nuevo por burócratas en Madrid, aunque esto de burócratas suene a discursos de otras cosas, burócratas europeos, pero es una ley hecha por técnicos en Madrid que no conocen la realidad de los municipios, que además hemos jugado con esto a la ley del péndulo, hemos pasado de una lasitud absoluta a un control absoluto que nos ata de pies y manos a las corporaciones municipales a la hora de hacer cualquier tipo de contratación, que te lleva al pariosismo de querer contratar algo en concreto y no poder y tener que hacer un concurso como solo una empresa te puede ofrecer ese servicio y cuestiones por el estilo, y que además puede suponer, ya digo que en Trujillo posiblemente menos, pero ya nos está afectando, pero para muchos pequeños municipios la ruina de los pequeños y medianos negocios, porque si tú solo puedes hacer un contrato al año con tu proveedor habitual que intentas que sea de tu ciudad, esta nueva ley no te lo permite porque sospecha que si le compras más de una vez, ¿qué intereses habrá para que lo haga? Es decir, volvemos al debate de que esto no hay una presunción de inocencia, ¿no? Y hablaban ustedes hablaba el portavoz de Izquierda Unida y el portavoz del PSOE de dos temas que también han salido a lo largo del debate, que eran lo que tardamos en pagar nosotros y lo que tardamos en cobrar. Usted lo ha dicho, 700 días. Hemos dado de baja el año pasado, con la llegada del nuevo interventor, de deudas de dudoso cobro, que si se hubieran reclamado en tiempo y forma podrían haberse cobrado algo más de 650.000 euros. O sea, que es dinero que se nos debía por parte de ciudadanos, de alguna otra administración, etcétera, y este nuevo interventor, mucho menos laxo en la interpretación de la ley que los anteriores, ha dicho, esto es dudoso cobro, si se cobra bien, pero si no, se quita y se da de baja. Con lo cual, todavía es más difícil a la hora de hacer el presupuesto. Pero claro que tenemos que intentar, por decirlo de alguna manera, que se recaude mejor, y eso hemos hecho. Miren, y termino, 3 premisas fundamentales. Un presupuesto que pasó de 12 millones de euros que nos encontramos, algo más de 12 millones de euros, a un presupuesto de poco más de 8,5 millones el primer año que gobernamos. Yo creo que un descenso importante, y recuerdo todavía aquel debate de hiperrealismo, realismo mágico y algunas otras cuestiones más que tuvimos en el 2012. Primera cuestión.
Sanear una deuda que entre unas cosas y otras, aunque mucho se me rebatió por parte del PSOE, se acercaba a los 6 millones de euros aproximadamente. Solamente en pago a proveedores le estoy hablando de que tuvimos 2.300.000, algo más de 2.300.000, solo que se debieran a proveedores. Subvenciones que hubo que devolver, del PER de 3 años continuados, de ayuda a domicilio. Estamos hablando de una situación francamente difícil. Servicios, 100%, y lo digo públicamente, y dirán ustedes, pues vaya orgullo, 100% deficitarios. 100% deficitarios todos los servicios en esta ciudad. Desde guardería, a escuelas, actividades deportivas, a escuelas municipales, me refiero de música, a actividades deportivas, servicios de centro de día, ayuda a domicilio, toda una serie de servicios que son todos al 100% deficitarios. Y que este ayuntamiento, sin una excesiva presión fiscal, que se nos ha acusado también de eso, han intentado mantener en toda su extensión, ¿no? Y que nadie que no tuviera fondos en esta situación económica dejara de hacerlo. Un presupuesto encorsetado alrededor del 80% en gastos de personal y gasto corriente, con lo cual un escaso margen, que unas veces oscilaba al 20%, pero normalmente por debajo de ello, para hacer política, para hacer obras, para hacer actividades, para tener viva la ciudad. Y créanme que se han hecho auténticos equilibrios para poder mantener eso. Se han hecho obras con fondos propios y si no, nos las hemos buscado como hemos podido a través de las empresas concesionarias y de las ayudas de otras administraciones para que se hayan, y no voy a hacer aquí un relato de las obras, ni de las calles, ni de las situaciones que hemos tenido que ir arreglando y nos hemos encontrado. Y también, por destacarlo, porque creo que es importante, sin romper algo tan importante como es la paz social, ¿no? Yo, miren, tenía datos aquí que he buscado mientras ustedes intervenían. Hablaba de 600 euros el portavoz del Partido Socialista, el Partido de Izquierda Unida, 600 euros en materia de endeudamiento de los trujillanos, y aquí están los datos del Ministerio. 195 en el 2017. Corto plazo, efectivamente. 195 euros, 262 en el 2016, 273 en el 2015, 214 en el 2014, 328 en el 2013, 250 en el 2012. En cualquier caso, la deuda total que tiene el Ayuntamiento de Trujillo, como yo les decía, de ese pago a deuda a corto, es de 1.612.000 euros. Yo no les he mentido, y esta es la misma que mantiene la Junta de Extremadura. Y por lo tanto, nosotros estamos, bueno, pues evidentemente ojalá tuviera deuda cero. Si yo quisiera tener deuda cero, para mí sería mucho más fácil. Pero ustedes mismos han reflejado el problema de ingresos y el problema que tenemos de gastos. Y yo les he relatado lo que hemos hecho en servicios y en obras, mantener los servicios para todo el mundo y evidentemente gestionar esto como humanamente y con muchas dificultades hemos podido, sin haber una quiebra social que hubiera supuesto el despido, por ejemplo, de 45 personas, que entendíamos que hubiera sido una quiebra social en una ciudad de las características de las nuestras. Segunda cuestión que vuelvo a resaltar, el paro. Hemos llegado a tener hasta 1.300 parados y estamos ahora en menos de los 830 parados. Yo creo que es un dato sustancial. No es para sentirse orgulloso, nunca este alcalde, lo he dicho públicamente, ha subido un tuit diciendo, oye, el paro bajó 2, este mes el paro bajó 25, este mes el paro... Porque mientras haya una familia en paro, habrá un problema en esta ciudad. Sí les digo una cosa, que es mi sensación después de 8 años. Mucho me temo que si anterior a la crisis había un paro estructural que se acercaba a las 400 personas, el paro estructural que le va a quedar a esta ciudad va a ser aproximadamente, después de la crisis, va a ser aproximadamente de 700 personas. Ese es un debate mucho más profundo, en el que el portavoz de Izquierda Unida puede aportar mucho y en el que yo, aparte de militar en el partido que milito, creo que la crisis ha golpeado muy fuerte a un sector de la clase media que, de estar incluidos dentro del sistema, no digo que estén excluidos, pero que ahora rozan la exclusión y van a necesitar ayuda permanente de este ayuntamiento. Si antes de la crisis había unas 400, 300, 400 personas, ahora mucho me temo que el paro en la ciudad no va a bajar, por ya mi conocimiento después de 8 años de gobierno, no va a bajar de esa cifra por muchos motivos. La falta de formación, la exigencia del mercado laboral, las dificultades, etcétera, etcétera.
Ojalá volvamos a la época de las grandes empresas que vinieran y contrataran a 100 o 200 personas sin mucha cualificación, pero yo creo que ese tiempo también desgraciadamente ha pasado. Ahora es el momento de otro tipo de inversiones, de otro tipo de cuestiones, energías, turismo, energías verdes, renovables, turismo, agroindustria, pero pequeñas empresas. Es decir, ahora es el tiempo. Otra cosa, por eso hemos apostado también desde la puesta en marcha del Centro de Innovación y, por lo tanto, y permítanme que me haya extendido, esto creo que es un reflejo de una situación difícil y comparto con usted, ojalá se llegara a cerca del 90 y tantos % de ejecución del presupuesto, tanto en ingresos como en gastos, pero creo que no son unos malos datos, no creo que sean unos malos datos de endeudamiento, no creo en definitiva que sean unos malos datos, además con el avance que les doy de la liquidación del 2018, que como digo, en la que cumplimos regla de gasto, cumplimos estabilidad presupuestaria y posiblemente tengamos un remanente de tesorería positivo, lo que hará que con el ingreso que llega además de la planta fotovoltaica nos permita liquidar esa deuda con los pequeños y medianos proveedores, terminar esta legislatura por parte de los 13 miembros de esta corporación municipal con la responsabilidad de que en los 8 años más difíciles de esta ciudad hemos sido capaces, en la medida de nuestras posibilidades, con nuestros desencuentros, con nuestras diferentes maneras de ver las cosas, intentar echar una mano a todos. Ustedes lo decían, 134 personas eventuales. Este ayuntamiento ha llegado a tener plantillas en algún momento de 400 trabajadores, cerca de los 400 trabajadores entre fijos y eventuales. Es mucho, pero entiendo, y no me siento orgulloso de ello porque esa no era mi idea, sino la realidad es la que muchas veces te marca el camino, es mucho, pero es lo que yo creo y he entendido que había que hacer para paliar una situación francamente difícil. Sin más que hablar, se somete a votación la cuenta general del 2017. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad por mayoría de los miembros presentes. Siguiente punto del orden del día, moción y asuntos de urgencia. Señor portavoz de Izquierda Unida, ¿hay algún asunto de urgencia? Señor portavoz del Grupo Socialista, ¿algún asunto de urgencia? No. Señora portavoz del Grupo del Gobierno, ¿algún asunto de urgencia? El cuarto punto, ruegos y preguntas. Señor portavoz de Izquierda Unida, sí, tiene la palabra. Bien, bueno, después de la excelente defensa que ha hecho usted de la cuenta, yo voy a matizar algo, ruego simplemente, ¿no? Cuando yo le decía 608,73 me refería a la deuda total. Lo que publica la Administración es deuda a corto. Yo quería decir que si cada ciudadano de Trujillo pusiera 608,73 euros, nuestro ayuntamiento quedaría limpio de polvo y paja. Pero fíjate, yo a mis alumnos les suelo decir siempre, si uno sale de clase diciendo que su profe debe dinero, no miente. Yo debo dinero, claro que sí. Ahora, si uno sale de clase diciendo, mi profe no es capaz de pagar lo que debe, entonces sí está mintiendo. Porque sí soy capaz de pagar lo que debo. Es decir, endeudarse no es malo, claro que no es malo. Todos nos endeudamos, yo debo mi casa y debo mi coche. He tenido que pagar una hipoteca, he tenido que pedir una hipoteca para comprar mi casa. Porque no tengo capacidad económica para pagar de inmediato, por eso me endeudo. ¿Vale? Por eso está bien, y una deuda está bien. Ahora, lo que hay que tener es capacidad de pago, por supuesto. Y eso a veces es lo que a nosotros nos falta. Pero bueno, eso era una simple apostilla a la, repito, la excelente defensa que ha hecho usted de esta cuenta, ¿no? Bien, sobre ruegos y preguntas, bueno, seguimos con la Casa de la Cultura de Huertas, que siguen preguntándonos determinadas cuestiones y ya se une a las clásicas, pues la existencia de una gotera, según nos han comentado en la biblioteca, además de las reivindicaciones típicas sobre la Casa de la Cultura de Huertas, pues gotera que también nos indican que hay en algo que para nosotros debería de ser tratado con muchísima delicadeza, porque creo que es de los mejores archivos que hay en Extremadura, y es nuestro archivo histórico, ¿no? Si tener una gotera en el archivo histórico yo creo que es complicado, ¿no? A mí me... En fin, yo creo que es, repito, creo que es uno de los mejores archivos y creo que necesita también mayor comunicación. Para ponerse en comunicación con el archivo histórico no hay teléfono, no hay... Yo digo que no hay teléfono, no digo... en fin, y repito, es un archivo que es muy usado por historiadores de la Universidad de Extremadura y de otras universidades, ¿no? Nos cuentan también que el centro joven se está abriendo de manera alterna
fines de semana en Trujillo, fines de semana en Huerta, de una manera alterna. Y bueno, entendemos que igual es que no hay personal suficiente para atenderlo o que es una decisión que han tomado ustedes, pero no sé si sería bueno seguirlo manteniendo abierto los dos, tanto el de Huertas como el de Trujillo. También sobre el estado de la casa cuartel famosa de Huertas, hay algunos vecinos que tienen viviendas colindantes con la casa cuartel que se quejan de goteras y de malas, que yo creo que eso es responsabilidad nuestra y que deberíamos de arreglarlo, ¿no? Y por último, nos gustaría saber qué pasa con la famosa ordenanza reguladora de la cartelería, si se ha publicado por fin en el boletín oficial de la provincia o si queda algo pendiente. Lo digo porque la Asociación de Empresarios, que por cierto comunican hoy que se reúnen el día 4, tienen una asamblea, pues imagino en esa asamblea será una de las cuestiones que debatan, ¿no?, sobre qué van a hacer, si se publica o no esa famosa ordenanza, ¿no? Por nuestra parte nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Grupo Socialista. Bien, la Casa de Cultura, que como... El micro, Fernando. Vale, la Casa de Cultura también, preguntarle por ella. En el tema del Gastrolab sigue adelante el proyecto que se hizo, aunque estamos a expensas de poder terminar las obras y tal, sí va a continuar ese proyecto. Vuelvo a resaltarle la deuda a proveedores, que hagan un esfuerzo, sobre todo a los proveedores pequeños. Los pasos de peatones de la Avenida de Madrid, ahí hay un centro comercial y mucha gente va por allí a ver si pueden repintarlos. Y por último, no sé en qué situación se encuentra la residencia de Aspace, lo que es residencia, si por fin el proyecto sigue también adelante, si hay posibilidades o no. Nada más, muchas gracias. Intentar contestar a todas, porque creo que puedo hacerlo. A lo mejor me tiene que echar alguna mano algún concejal, pero si fuera necesario, pues le cedería la palabra. El portavoz de Izquierda Unida volvió a hacer incidencia sobre el tema de la cuenta general. Usted me decía 600 euros sin contar la deuda a largo plazo. La deuda a corto plazo, cada trujillano, es de 195 euros, que es esa que debemos a los proveedores. Al banco le debemos esos otros 500 restantes que le he explicado, para que todo el mundo lo sepa, de qué son. Facturas encontradas en el cajón en el año 2011, 2.300.000, de los que se debe una parte que no llega a los 800.000 euros, que me corrija el concejal de Hacienda, de los que se debe a proveedores, 800, 900.000 euros. No solo se dice con exactitud, incluso a lo mejor menos. No tengo todas las cifras en la cabeza, pero andamos en esa cifra porque se ha ido pagando desde que nos han ido diciendo y aparte se amortizó parte con la ayuda de Diputación Provincial, que era 1.600.000, porque la otra, como digo, la pagamos con la participación de diputados del Estado en el año 2013. Algo más de 200.000 euros o algo menos, alrededor de los 200.000 euros, de un préstamo también con Liberbank, anterior Caja Extremadura, encontrado del anterior equipo de gobierno, de 150 millones de pesetas, de algo más de 600.000 euros, del que quedan ya por pagar esos 200.000, y la compra de la casa de don Ramón, como todo el mundo lo conoce, la Iglesia de la Preciosa Sangre, que es una hipoteca además sobre un bien, que es un bien al final para el ayuntamiento. Eso es la deuda a largo plazo que tienen los ciudadanos y ciudadanas de Trujillo. Nada más, no hay más, para que la gente lo sepa, lo haremos normalidad. O sea, no somos un ayuntamiento endeudado. Tenemos un problema, y el portavoz del Partido Socialista lo ha dicho y lo ha reclamado en sus ruegos y preguntas, y uno de ellos, de liquidez mensual, que es lo que hace que nuestro pago medio a proveedores se alarguen demasiado hasta los 180 días, que es el gran talón de Aquiles que no somos capaces de recuperar. Que ha habido momentos que hemos pagado menos y momentos que hemos pagado más. También es cierto, cuando hemos pagado a menos, ¿por qué? Pues porque a lo mejor entendíamos que una gran empresa como FCC podía aguantar más y no se la pagaba ese mes y se pagaba más a proveedores, y ahora estamos pagando religiosamente todos los meses 90.000 euros a la empresa adjudicataria del servicio de limpieza. Entonces, pagamos todas las nóminas, pagamos 90.000 euros a la empresa de basura y pagamos todos los meses alrededor de algo más de 100.000 euros a proveedores. Yo quisiera llegar a todo, pero evidentemente no podemos. Espero, vuelvo a decir, que de los casi 1.200.000 que tienen que ingresar la parte del impuesto sobre la nueva planta fotovoltaica nos permita
que esa deuda que tenemos con proveedores, especialmente con pequeños proveedores, que hemos hecho un análisis de cuánto es a las empresas de la ciudad, que son las pequeñas las que más se le debe, pues estamos hablando de que a la empresa que más se le debe son 30.000 euros, que no en vano, no es poco dinero deber a una empresa de la ciudad 30.000 euros. Estamos hablando de empresas grandes de la ciudad, se deben 30.000 euros. Empresas de servicios, concesionados, etcétera. Lo demás, se intenta tener una frecuencia. Yo he dado el orden, por ejemplo, de que toda factura, que antes no pasaba, pues se ha dado el orden de que toda factura menor de 600 euros se pague mensualmente. Bueno, puede ser que al final, por la orden de prelación de pago, alguien que te hace un servicio que vale 423 euros esté esperando 3 meses para cobrar porque hay una orden de prelación de pago y cobre una empresa grande 70.000 euros y al de 426 le tengamos esperando. A lo mejor es un error lo que he hecho, pero yo entendía que me parece absurdo que tengamos a empresas que hacen obras de 200 euros, 300 euros, 426 euros, o hacen un servicio esperando cuando esas otras empresas a las que se le debe más inicialmente pueden aguantar algo más, ¿no? O sea, que medidas se van tomando. Sobre la gotera, pero vuelvo a reiterarlo, deuda a corto plazo 195 por habitante. Yo creo que no es una deuda para que nadie se asuste, y además, como se habla tanto de la situación económica del ayuntamiento estos días, que a la gente le quede claro, 195 euros de deuda por habitante, y lo que se debe a los bancos está claramente explicado. Esta corporación municipal que ustedes están aquí, que yo presido, no ha pedido ningún préstamo a un banco para gastar más. Lo ha hecho para comprar la casa de don Ramón y para pagar facturas que se debían, y lo demás lo hemos ido haciendo como hemos podido, con ayuda de las administraciones públicas, muchas del gobierno regional en la anterior legislatura, muchas del gobierno provincial en la anterior legislatura y muchas del gobierno provincial también en esta, que ha estado muy pendiente de los pueblos. Del gobierno regional no puedo decir lo mismo, porque yo creo que no ha invertido en casi ningún sitio, también su situación económica será la que es, y más allá de los programas, de las ayudas que han venido, aquí no ha venido ni un euro de la Junta de Extremadura para nada, mientras que en la anterior legislatura, si sumamos todo lo que vino, pues podemos hablar que hubo cerca de 10 millones de euros. Que eso es lo que ha ido salvando siempre a este ayuntamiento, excepto en los años del boom económico, que evidentemente había muchos ingresos por ICIO, por enajenación de terreno, etcétera, etcétera. Nosotros más, créanme, que es difícil haber hecho con menos. Gotera en el archivo, se ha arreglado y se ha pintado el archivo entero, se ha arreglado en su totalidad. El teléfono que decía usted, la archivera no es partidaria de tener teléfono, no quiere y no quiere que traslademos el archivo a ningún otro sitio, porque considera que es el mejor, porque en algún momento incluso hemos planteado pues, adecuar otras instalaciones, pero no es su intención. Me decía que hay una gotera le oí de la biblioteca supongo que de Trujillo se refiere, ¿no? Me ha dicho antes una gotera, ha empezado diciendo una gotera, ¿dónde? En Huertas, la Casa de Cultura de Huertas, que es que le he oído las dos cosas, pero perdónenme que no estaba... Bueno, la Casa de Cultura de Huertas, que han preguntado ambos, ya está pendiente de adjudicación la obra, porque ya llegó la ayuda de ADICOM, y se adjudicará para la instalación del ascensor, la mejora de la planta baja y la fachada y el mobiliario de arriba de la biblioteca nueva que se hizo. El centro joven, creo que se ha decidido que los monitores socioculturales vayan a Belén, a Huertas de Ánima y a Huertas de la Madalena, y por eso se hable de manera alterna para que solo tenemos 2 personas, pero aparte de eso, para que haya actividades en todas las barriadas de la ciudad, porque había demanda de esa cuestión. Y sobre la casa cuartel, pues pido que se haga una visita técnica por parte de los responsables de la misma y de este servicio, y se vea que también es cierto que me ha llegado esa cuestión. Creo que de la pregunta del PSOE de deuda a proveedores le he respondido, la Casa de Cultura de Huertas de Ánimas también, el Igastrolás, el proyecto sigue en su totalidad. De hecho, ayer hablé con los peruanos que van a venir en breve para firmar ya el convenio de gestión del centro, los pasos peatones Avenida de Madrid que se repiten, y sobre las residencias PACE, el último dato que tengo, que la concejala me podrá corroborar algo más, se les ha entregado por parte de este ayuntamiento la viabilidad al proyecto presentado para reforma de la residencia, para poder optar a unas ayudas que da la Junta de Extremadura, porque es la intención de ASPACE ponerla en marcha a la mayor brevedad posible. Hay ya un proyecto, se les ha dado todos los permisos pertinentes y todos los avales para que solicitaran, había un plazo para presentar las ayudas, ellos sé que las han solicitado. Si son beneficiarios de esas ayudas, pues evidentemente esa residencia será una realidad
y podrá ponerse en marcha. Ya también aprovecho para avanzarle el inicio de las obras de mejora del antiguo edificio de la Seguridad Social, que ustedes verán también, y la gente les preguntará, nos hablamos habitualmente, oye, ¿qué están haciendo ahí? Saben ustedes que ya había un proyecto de utilizar esas instalaciones que nos fueron cedidas para centro de día y residencia, y en esa línea es en la que estamos trabajando. Y les avanzo incluso algo más, que alguno de mis concejales se enfadará porque dirán, coño, esto lo dices en el pleno y ni tan siquiera nos ha dado tiempo a hablarlo entre nosotros, entre todos. Nos adherimos, porque como saben también el Gobierno del Partido Popular, en una decisión brillante con el mundo rural, pues decidió que los municipios menores de 20.000 habitantes no teníamos derecho a adherirnos a la red de fondos europeos, que son los que están vendiendo ahora todas las grandes ciudades que van a transformarse, ¿no? Plasencia, Cáceres, Almendralejo, Don Benito, los famosos EDUSI, ¿no? Las ayudas de transformación urbana. La Diputación de Cáceres y este Ayuntamiento, junto con otros varios de la comarca, han liderado un proyecto para obtener fondos mancomunadamente, somos beneficiarios de ello, Trujillo aproximadamente cerca de unos 300.000, se presentaron una serie de inversiones, entre las que estaba la construcción de una pista deportiva en huertas la construcción de una pista deportiva en las instalaciones de la antigua piscina, en la piscina climatizada, una serie, 2 parques en la barriada del Perú, iluminación, toda una serie de cuestiones. Decirles que la pasada semana, cuando mantuvimos ciertas reuniones, ha habido variaciones iniciales sobre la idea general del proyecto y que posiblemente parte de esa inversión nosotros la destinemos, como digo, a la finalización y transformación definitiva del antiguo centro de seguridad social en una residencia de mayores y centro de día en mejores dotaciones. En vez de hacer 5 inversiones, hacer 2 o 3, pero de mucha mayor envergadura y amplitud y de largo recorrido, porque al final lo que han presentado todos los ayuntamientos pues son pequeñas inversiones que la propia Diputación se dan cuenta que a lo mejor no cohesionan lo suficiente el territorio. Y de qué vale, como decíamos en aquella reunión, de qué vale un carril bici en Berzocana. No es el caso porque Berzocana no está dentro de tal, y que no me pregunto, he puesto un ejemplo del primer pueblo en la cabeza. A lo mejor un carril bici que una Guadalupe con Berzocana, con Logrosán, con Trujillo puede tener un sentido, ¿no? Porque es una ruta cicloturista, pero un carril bici en Berzocana pues no tiene sentido. Entonces, el día 19, si no me equivoco, habrá una reunión de nuevo con los responsables del EDUSI y es posible que este ayuntamiento se replantee alguna de esas inversiones para destinarla fundamentalmente a la finalización de la residencia y centro de día, que creemos que es muy importante y generará riqueza y empleo en nuestra ciudad, que en definitiva es de lo que se trata. No nos aceptaban inicialmente solo ese proyecto, pero ahora parece que lo han replanteado y si es así, pues así lo haremos. La ordenanza, que me ha preguntado, la ordenanza se ha enviado al boletín y yo creo que está pendiente de publicación. Yo ya le he firmado el envío al boletín y he revisado, esta vez le garantizo que he revisado bien lo que se enviaba y es lo que hemos aprobado. ¿Alguna cuestión más? Pues sin más asuntos que tratarse. Sí, les avanzo una cuestión a los portavoces de los grupos, aprovecho de decirlo públicamente. Ya está toda la documentación necesaria de la RPT y posiblemente el próximo lunes, pero no va a pasar de la semana que viene, haya un pleno extraordinario con el único punto del orden del día, o si hay alguna cosa más que se ha quedado pendiente por ahí, habrá que celebrar comisión, habrá un pleno para la aprobación definitiva de la aplicación de ya están los informes, ya está todo, no esa es la palabra, para la aplicación al fin de la RPT. Ya los informes están desde el viernes, en la mesa de los técnicos, se ha realizado toda la labor y parece ser que de momento con visos de salir adelante y esperemos que podamos de una vez por todas salir de ese bucle también de la RPT. Muchísimas gracias.